Ezequiel capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y recubría de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: Esto ordena el Señor omnipotente. Ve de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella: para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe: para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte: ¿qué significa todo esto?, tú les responderás: y así dice el Señor omnipotente: Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tierras de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá, y así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra y en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán 2 naciones ni estarán divididos 2 reinos. Ya no se contaminarán más con ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré en ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo soy el Señor. He hecho de Israel un pueblo santo. Ezequiel capítulo 38. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente: Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal.
Te haré volver, te pondré garfios en la boca y sacaré con todo tu ejército caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut. Todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Beth Togarma, desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás, invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. En aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos, y todos ellos vendrán montados a caballo, y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante ellos. Así dice el Señor Omnipotente, a ti me refería yo cuando en tiempo pasado hablé por medio de mis siervos los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron para que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invade Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira declaro, en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay en los montes. Se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerá sobre los montes de Israel, junto con sus tropas y naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren, y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo el Señor Omnipotente, lo afirmo. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y todo esto se acerca y está a punto de suceder.
Este es el día del que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además saquearán sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitan 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses elegirás hombres que se encarguen de recorrer el país y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de esos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esta manera purificarán el país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnen de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o de corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta saciarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espada y los entregué en manos de sus enemigos. Y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones y les volví la espalda. Por eso así dice el Señor Omnipotente, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos en presencia de muchas naciones y por medio de ellos manifestaré mi santidad, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel, yo el Señor lo afirmo. Juan capítulo 11, versículos 47 al 57. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Estos hombres están haciendo muchas señales milagrosas. Si los dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín,
donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron al campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Conspiraciones sacerdotales. Betania estaba tan cerca de Jerusalén que pronto llegaron a la ciudad las noticias de la resurrección de Lázaro. Por medio de los espías que habían presenciado el milagro, los dirigentes judíos fueron puestos rápidamente al tanto de los hechos. Convocaron inmediatamente a una reunión del Sanedrín para decidir lo que debía hacerse. Cristo había demostrado ahora plenamente su dominio sobre la muerte y el sepulcro. Este gran milagro era la evidencia máxima que ofrecía Dios a los hombres en prueba de que había enviado a su Hijo al mundo para salvarlo. Era una demostración del poder divino que bastaba para convencer a toda mente dotada de razón y conciencia iluminada. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en Jesús, pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Habían rechazado todas las pruebas menores de su divinidad, y este nuevo milagro no hizo sino enfurecerlos. El muerto había sido resucitado en plena luz del día y ante una multitud de testigos. Ningún sofisma podía destruir tal evidencia. Por esta misma razón, la enemistad de los sacerdotes se hacía más mortífera. Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo. Los saduceos, aunque no estaban a favor de Cristo, no habían estado tan llenos de malicia contra él como los fariseos. Su odio no había sido tan acerbo, pero ahora estaban cabalmente alarmados. No creían en la resurrección de los muertos. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Pero mediante unas pocas palabras de Cristo, su teoría había quedado desbaratada. Se habían puesto de manifiesto la ignorancia de ellos tocante a las Escrituras y el poder de Dios. Veían la imposibilidad de destruir la impresión hecha en el pueblo por ese milagro. ¿Cómo podrían los hombres ser apartados de aquel que había triunfado hasta arrancar sus muertos al sepulcro? Se pusieron en circulación falsos informes, pero el milagro no podía negarse, y ellos no sabían cómo contrarrestar sus efectos. Hasta entonces, los saduceos no habían alentado el plan de matar a Cristo. Pero, después de la resurrección de Lázaro, creyeron que únicamente mediante su muerte podrían ser reprimidas sus intrépidas denuncias contra ellos. Los fariseos creían en la resurrección y no podían sino ver en ese milagro una evidencia de que el Mesías estaba entre ellos. Pero siempre se habían opuesto a la obra de Cristo. Desde el principio la habían aborrecido porque habían desenmascarado sus pretensiones hipócritas. Les había quitado el manto de rigurosos ritos bajo el cual ocultaba su deformidad moral. La religión pura que él enseñaba había condenado la vacía profesión de piedad. Ansiaban vengarse de él por sus agudos reproches. Habían procurado inducirle a decir o a hacer alguna cosa que les diera ocasión para condenarlo. En varias ocasiones habían intentado apedrearlo, pero él se había apartado tranquilamente y le habían perdido de vista. Todos los milagros que realizaba en sábado eran para aliviar el afligido. Para los fariseos habían procurado condenarlo como violador del sábado. Había tratado de incitar a los herodianos contra él, presentándoselo como procurando establecer un reino rival. Consultaron con ellos en cuanto a cómo matarlo. Para excitar a los romanos contra él, se lo habían representado como tratando de subvertir su autoridad. Habían enseñado todos los recursos para impedir que influyera en el pueblo, pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y oído sus enseñanzas puras y santas sabían que los suyos no eran los hechos y palabras de un violador del sábado o blasfemo. Aún los oficiales enviados por los fariseos habían sentido tanto la influencia de sus palabras que no pudieron echar mano de él. En su desesperación, los judíos habían publicado finalmente un edicto decretando que cualquiera que profesase fe en Jesús fuera expulsado de la sinagoga.
Así, cuando los sacerdotes, gobernantes y ancianos se reunieron en concilio, era firme su determinación de acallar a aquel que obraba tales maravillas que todos los hombres se admiraban. Los fariseos y los saduceos estaban más cerca de la unión que nunca. Divididos hasta entonces, se unificaron por oposición a Cristo. Nicodemo y José habían impedido en concilios anteriores la condenación de Jesús y por esta razón no fueron convocados esta vez. Había en el concilio otros hombres influyentes que creían en Cristo, pero nada pudo su influencia contra la de los malignos fariseos. Sin embargo, los miembros del concilio no estaban todos de acuerdo. El Sanedrín no constituía entonces el cuerpo legal. Existía solo por tolerancia. Algunos de sus miembros ponían en duda la conveniencia de dar muerte a Cristo. Temían que ello provocara la insurrección entre el pueblo e indujera a los romanos a retirar a los sacerdotes los favores que hasta ahora habían disfrutado y a despojarlos del poder que todavía conservaban. Los saduceos, aunque unidos en su odio contra Cristo, se inclinaban a ser cautelosos en sus movimientos, por temor a que los romanos los privaran de su alta posición. En este concilio, convocado para planear la muerte de Cristo, estaba presente el testigo que oyó las palabras jactanciosas a Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. Los sucesos de la vida de Cristo surgieron ante ellos con una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo cuando Jesús, entonces de 12 años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía preguntas que los asombraban. El milagro recién realizado daba testimonio de que Jesús no era sino el Hijo de Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento concernientes al Cristo resplandecían ante su mente con su verdadero significado. Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron: ¿qué haremos? Había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios. Mientras el concilio estaba en el colmo de la perplejidad, Caifás, el sumo sacerdote, se puso de pie. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Entre sus relaciones familiares habían saduceos soberbios, atrevidos, temerarios, llenos de ambición y crueldad ocultas bajo un manto de pretendida justicia. Caifás había estudiado las profecías y aunque ignoraba su verdadero significado, dijo con gran autoridad y aplomo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Aunque Jesús sea inocente, aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Molestaba porque atraía al pueblo a sí y menoscababa la autoridad de los gobernantes. Él era uno solo y era mejor que muriera antes de permitir que la autoridad de los gobernantes fuese debilitada. En caso de que el pueblo llegase a perder la confianza en sus gobernantes, el poder nacional sería destruido. Caifás afirmaba que después de este milagro los adeptos de Jesús se levantarían probablemente en revolución. Los romanos vendrían entonces, decía él, y cerrarán nuestro templo, abolirán nuestras leyes y nos destruirán como nación. ¿Qué valor tiene la vida de este Galileo en comparación con la vida de la nación? Si él obstaculiza el bienestar de Israel, ¿no se presta servicio a Dios matándolo? Mejor es que un hombre perezca y no que toda la nación sea destruida. Al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. Pero Juan, al describir la escena, toma la profecía y expone su amplio y profundo significado. Él dice: y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Cuán inconscientemente reconocía el arrogante Caifás la misión del Salvador. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convertía en mentira. La idea que él defendía se basaba en un principio tomado del paganismo.
Entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana los había llevado a ofrecer sacrificios humanos. Así, por el sacrificio de Cristo, Caifás proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Y por este razonamiento pensaba acallar las protestas de aquellos que pudieran atreverse. No obstante, a decir que nada digno de muerte habían hallado en Jesús. En este concilio, los enemigos de Cristo se sintieron profundamente convencidos de culpa. El Espíritu Santo había impresionado sus mentes, pero Satanás se esforzaba por dominarlos, insistía en los prejuicios que ellos habían sufrido por causa de Cristo. Cuán poco habían honrado él su justicia. Cristo presentaba una justicia mucho mayor que debía poseer todos los que quisieran ser hijos de Dios. Sin tomar en cuenta sus formas y ceremonias, él había animado a los pecadores a ir directamente a Dios como a un Padre misericordioso y darle a conocer sus necesidades. Así, en opinión de ellos, había hecho caso omiso de los sacerdotes, había rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas, había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el efecto de sus máximas tradiciones, declarando que aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. Satanás les traía ahora todo esto a la memoria. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a Jesús. Ellos siguieron este consejo. El hecho de que pudieran perder el poder que entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, para que llegase a alguna decisión. Con excepción de algunos miembros que no osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín recibió las palabras de Caifás como palabras de Dios. El concilio sintió alivio, cesó la discordia, decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. Al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. Con todo, el Sanedrín temía tomar medidas imprudentes contra Jesús, no fuese que el pueblo llegara a exasperarse y la violencia tramada contra él cayera sobre ellos mismos. En vista de esto, el concilio postergó la ejecución de la sentencia que había pronunciado. El Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes, sabía que ansiaban eliminarlo y que su propósito se cumpliría pronto, pero no le incumbía a él precipitar la crisis y se retiró de esta región llevando consigo a los discípulos. Así, mediante su ejemplo, Jesús recalcó de nuevo la instrucción que les había dado: mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Había un amplio campo en el cual trabajar para la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a él lo requiriera, los siervos del Señor no debían poner en peligro su vida. Jesús había consagrado ahora al mundo 3 años de labor pública. Ante el mundo estaba su ejemplo de abnegación y desinteresada benevolencia. Su vida de pureza, sufrimiento y devoción era conocida por todos. Sin embargo, solo durante este corto periodo de 3 años pudo el mundo soportar la presencia de su Redentor. Su vida fue una vida sujeta a persecuciones e insultos, arrojado de Belén por un rey celoso, rechazado por su propio pueblo en Nazaret, condenó a muerte sin causa en Jerusalén. Jesús, con pocos discípulos fieles, halló temporariamente refugio en una ciudad extranjera. El que se había conmovido siempre por el infortunio humano, que había sanado al enfermo, devuelto la vista al ciego y oídos al sordo, y el habla al mudo, el que había alimentado al hambriento y consolado al afligido,
Fue expulsado por el pueblo al cual se había esforzado por salvar. El que anduvo sobre las agitadas olas y con palabras acalló su rugiente furia. El que echaba fuera demonios que al salir reconocían que era el Hijo de Dios. El que interrumpió el sueño de la muerte. El que sostuvo a miles pendientes de su palabra de sabiduría. No podía alcanzar el corazón de aquellos que estaban cegados por el prejuicio, el odio y rechazaban tercamente la luz.